Oremos, hermanos. Por tu amor, Señor, tu misericordia. Gracias por estar con nosotros, Señor, por darnos de tu gracia, por permitirnos, Padre, poder estar en tu presencia. Necesitamos, Señor, y solicitamos tu permiso, tu bendición, tu presencia, Señor, tu respaldo, para que al meditar en tu palabra, Señor, tú nos bendigas y recibas tú, Señor, la honra y la gloria. En nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias a Dios, hermanos. Pueden sentarse. El libro de Romanos es un libro que contiene mucha teología, y decía el apóstol Pedro, el hermano Pablo luego dice algunas cosas que son difíciles de entender, ¿verdad? Y algunos indoctos, dice, las tuercen, ¿verdad? Porque ciertamente este libro, el libro de Romanos, el libro de Hebreos, por ejemplo, son libros en donde se nos habla mucho acerca de cómo debe de ser nuestra vida cristiana. El capítulo 6, el capítulo 7 de Romanos nos habla acerca de el pecado, acerca de la ley que existe en nuestros miembros, ¿verdad? Que nos conducen, que nos llevan a cometer pecado. Y el apóstol dice, miserable de mí, ¿verdad? Miserable de mí. ¿Cómo voy a hacer lo que no quiero hacer? Sin embargo, lo hago, ¿verdad? Y analiza, ¿verdad? El apóstol, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Dice, yo encuentro que la ley es buena, porque la ley me conduce, dice, a conocer de Dios, a conocer de Cristo. Y bueno, en algunas ocasiones dice, yo no quiero hacer lo malo, pero lo hago porque la ley que está en mis miembros, dice, me lleva a cometer lo malo. Así que, dice, con la ley, dice, con la mente, ¿verdad? Con el corazón, dice, sirvo a Dios, pero con mi cuerpo, dice, sirvo al pecado. Lo que quiere decir el apóstol, amados hermanos, es que amamos a Dios, amamos yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Por lo tanto, debe de existir algo que permita que tanto la mente, tanto el corazón como tanto el cuerpo sean algo que alaben a Dios, que glorifiquen a Dios, que sirvan a Dios, que honren a Dios, sin pecar. Y el capítulo número 8 inicia con una aseveración muy determinante. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero luego dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que gracias doy a Dios, dice el apóstol en el versículo 25, capítulo 7. Gracias doy a Dios por mí, Señor Jesucristo, que ha perdonado mis pecados, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero yo necesito que el Espíritu Santo llene mi vida, llene mi corazón, porque yo necesito que el Señor guíe mi vida, que yo sea dirigido por Él.
para que tanto mi mente, para que tanto mi corazón como mis miembros de mi cuerpo sirvan a Dios. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nosotros, nos perdonó nuestros pecados porque en su nombre fuimos perdonados. Pero necesitamos, amados hermanos, que el Espíritu Santo de Dios habite en nuestro corazón. Ser santificados, ser limpios de la intención del corazón. Por eso, amados hermanos, Dios en su palabra nos pide continuamente que cuidemos nuestra salvación, porque la ley del pecado, la ley de la carne, amados hermanos, que mientras estemos en este mundo estará allí, nos impulsará siempre a cometer pecado. Y por eso siempre debemos estar buscando a Dios y entregándonos y pidiendo que el Espíritu Santo de Dios dirija nuestra vida, porque de otra manera, entonces esa ley que existe allí, ¿verdad? Nos lleva hacia pecar. Por eso, amados hermanos, Hebreos en su capítulo 2, en su versículo 3, nos dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicho por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y este es un llamado a estar siempre entregándonos al Señor, confesando todas nuestras faltas, pidiendo que el Espíritu Santo siempre esté dirigiendo nuestra mente y nuestro corazón, dándonos la decisión o ayudándonos en que la decisión que nosotros tomemos sea la que a Dios le agrade, sea la que honre a Dios, ¿verdad? Para que no haya descuido en nuestra vida. Y esto se refiere, bajando las palabras al piso, en que cuidemos nuestra relación con Dios y nuestra relación con las personas. Cualquier descuidito puede hacer que hagamos a un lado lo que el Espíritu Santo nos está enseñando, nos está diciendo, y le hagamos caso a la ley de la carne, ¿verdad? Tenemos que estar totalmente sumergidos en el Espíritu. Por eso dice el capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿verdad? Para ellos no hay ninguna condenación. Quiere decir entonces, amados hermanos, que para los que no andan conforme al Espíritu, sino andan conforme a la carne, entonces para ellos sí hay condenación. Amados hermanos, a pesar de haberle entregado nuestro corazón a Jesucristo. Quiero aclarar bien esto. Cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Jesucristo y lo hacemos conscientemente, y lo hacemos amando a Dios y agradeciéndole por su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros, entonces el Señor nos dice que al alimentar nuestro corazón, al alimentar nuestra mente con la palabra de Dios, y nosotros estar en oración siempre pidiéndole a Dios que nos ayude, entonces crecemos en la gracia de Dios, crecemos en el Espíritu de Dios, y eso, amados hermanos, nos ayuda, el Señor nos ayuda para mantenernos libres de pecar conscientemente, ¿verdad? Los que andan conforme a la carne son personas que viven de esa manera, pero conscientemente, ¿verdad? A pesar de conocer a Cristo, a pesar de haberle entregado el corazón al Señor, de todas maneras les gusta el pecado. De todas maneras cometen pecado conscientemente. Por eso es esa gran diferencia de lo que estamos hablando. Gracias a Dios,
Dice el versículo 25 del capítulo 7. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios. Pero a pesar de conocer a Jesucristo, ¿verdad? Dice el apóstol, yo mismo, dice, con la mente sirvo a la ley de Dios. Quiero amar a Dios, quiero servir a Dios, quiero honrar a Dios. Pero, dice, con la carne, con mis miembros, con mi cuerpo, dice, sirvo a la ley del pecado. Por eso, algunas personas dicen que es imposible, ¿verdad?, que una persona viva sin pecar. Y es que otras personas dicen, es que la carne es débil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a pesar de conocer las cosas de Dios, a pesar de conocer lo que la palabra de Dios nos enseña, a pesar de saber que Jesucristo murió en la cruz de Calvario para librarnos de esa ley del pecado y de la muerte, de todas maneras cometen pecado porque les gusta cometer pecado. No es porque no puedan vivir sin cometer pecado, sino porque les gusta cometer pecado. Y por eso el Señor nos invita para que en todo momento siempre estemos cuidando nuestra vida espiritual. ¿Qué cosas nos pueden llevar a cometer pecado? ¿Qué cosas? Y recuerden ustedes que el pecado siempre está en relación de nuestra vida con Dios y de nuestra vida con las personas. Nunca vamos a cometer pecado contra una mesa, contra una silla, contra una banca. No, siempre es contra una persona o es contra Dios. Por eso debemos cuidar nuestra vida espiritual. Juan 3:19 dice, la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo que nos puede llevar a pecar? Que amemos más al mundo que a las cosas de Dios, ¿verdad? Somos muy cristianos, pero no leemos la Biblia. Preferimos ver la televisión, preferimos hacer otra cosa, preferimos ir a divertirnos, preferimos cualquier otra cosa, pero no ocupamos el tiempo necesario para alimentar nuestra vida espiritual, ¿verdad? No leemos la palabra de Dios, no oramos, no ayunamos, no asistimos a la casa de Dios, ¿verdad? Y Dios quiera que no, pero tal vez en algunos casos ponemos como pretexto la pandemia, ¿verdad? No venimos a la casa de Dios, pero andamos por donde quiera, visitando a todo mundo, ¿verdad? Y asistiendo pues a donde sea. ¿Por qué? Porque en realidad la ley que tenemos en nuestros miembros nos impulsa a hacer cualquier cosa menos la voluntad de Dios. Porque lo que necesitamos en realidad en nuestra vida es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Proverbios, amados hermanos. Romanos capítulo 13, versículo 2, dice, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Qué es lo que nos puede llevar a pecar? La palabra de Dios nos dice, Gálatas 5, dice, someteos los unos a los otros en el temor de Cristo, ¿verdad? Que respetemos las líneas de autoridad y que las respetemos por amor a Dios, por respeto a Dios, por honra a Dios, ¿verdad? En este caso, tal vez, si estamos en nuestra familia, hablamos de la autoridad de nuestros padres, que respetemos a nuestros padres, que honremos a nuestros padres. Si estamos en el trabajo, que respetemos y honremos la autoridad de nuestros jefes, ¿verdad? Si estamos en la iglesia, que respetemos la autoridad de lo que Dios puso en la iglesia. Pero cuando nos oponemos a ello, ¿verdad? Qué triste es ver que un hijo levante su mano, levante su voz contra su padre, contra su madre, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que lo único que hacen, ¿verdad? Romanos 13:2 dice, lo único que hacen es que acarrean condenación para sí mismos.
Cuando la Biblia en Romanos capítulo 8 dice que no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que los que acarrean condenación para sí mismos, los que se resisten a lo que Dios ha establecido, dice aquí, a los que se oponen a la autoridad, no caminan, no viven conforme al Espíritu, sino conforme a la carne, conforme a la ley de sus miembros, conforme a la ley de esta vida, de este mundo. Por eso el Señor nos dice, cuiden su vida espiritual, cuiden su vida espiritual. Y en Proverbios capítulo 6, amados hermanos, versículos 16 al 19. Es una lista que el Señor nos presenta de algo que es sumamente importante en nuestra vida diaria. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Dice, los ojos altivos. Estamos hablando de las cosas que nos llevan a pecar. Y en este caso, dice el Señor, son cosas que Dios aborrece. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas cosas, dice Dios, las aborrece el Señor. Y obviamente, cuando incurrimos en ella, cometemos pecado. Y entonces cuando cometemos pecado conscientemente, sabiendo lo que estamos haciendo, sabiendo lo que estamos diciendo, sabiendo el mal que podemos hacer, sabiendo que estamos lastimando a una persona, sabiendo que estamos bajando o subajando el nombre o la autoestima de una persona conscientemente, entonces ya no estamos bajo la ley del Espíritu, sino bajo la ley de la carne. Y por esa razón, dice Romanos capítulo 8, estamos en condenación. No importa si en algún momento dijimos, Señor, te entrego mi corazón. No importa si venimos al templo, no importa si andamos con una Biblia bajo el brazo. Si conscientemente lastimamos a las personas, si conscientemente hacemos cosas que no agradan a Dios, entonces a la ley que estamos obedeciendo no es a la ley del Espíritu, sino a la ley de la carne. Por eso la palabra de Dios, amados hermanos, nos dice de manera categórica en el versículo número 2, capítulo 8 de Romanos, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, si realmente le he entregado mi corazón al Señor, no tengo por qué andar haciendo nada incorrecto. Si realmente le he entregado mi corazón, por eso me debo de estar sumergiendo en la palabra de Dios, por eso me debo de estar sumergiendo en la oración para pedirle al Señor que trabaje conmigo, con mi mente, con mi corazón. Dios conoce cómo son mis pensamientos, Dios conoce cómo soy de criticón, Dios conoce cómo hablo de las personas sin que me conste. Y eso debe de desaparecer, eso se debe de quitar, porque eso no es conforme al Espíritu, sino es conforme a la carne. Si le he entregado mi corazón de a de veras, debo de estar luchando, hombro a hombro, junto con Dios, para que Dios limpie mi corazón, limpie mi mente, me santifique, me purifique. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, dice San Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Qué hermoso es cuando tenemos libertad en nuestro corazón, cuando no traemos
ningún sentimiento negativo, cuando podemos sonreír, cuando podemos abrazar, cuando podemos hablarle a las personas frente a frente, viéndonos a los ojos. Eso es muy bonito. Cuando las personas están molestas, cuando las personas han hablado de otras personas, no se miran a los ojos. Pero la palabra de Dios dice que cuando conocemos la verdad, es decir, cuando conocemos a Jesucristo, cuando tenemos un encuentro personal con Él, cuando realmente hay entendimiento espiritual, cuando tenemos la confianza de decirle, Señor, por favor ayúdame porque yo reconozco mi condición, reconozco cómo soy, Señor, y empezamos a darle la lista al Señor de lo que hay en nosotros, entonces el Señor nos ayuda porque es una comunión con el Espíritu. Estamos en crecimiento en la gracia y en el conocimiento del Señor, pero tenemos que hacerlo conscientemente, de manera intencional. El Señor no puede ayudar a quien no quiere ser ayudado. Si a alguien le gusta la carne, si a alguien le gusta el pecado, si a alguien le gusta el chisme, si a alguien le gusta y no quiere salir de allí, ¿quién le puede ayudar? Nadie, ni siquiera Dios. A menos que doblegue su corazón. Por eso el Señor dice, a un corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, San Juan capítulo 11, versículo 25, el Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amados hermanos, la vida que nos da el Señor, dice, es una vida en abundancia. Es una vida en la cual podemos disfrutar, ¿verdad? No importa la situación, no importa si estamos sanos, no importa si estamos enfermos, no importa si hay pandemia, no importa si no hay pandemia. Eso no tiene por qué atraparnos porque nuestra libertad está en Cristo Jesús. Podemos entregarle todo, dice el Señor, traigan a mí sus cargas. Yo les daré descanso, pero tenemos que hacerlo conscientemente, tenemos que hacerlo creyendo en el Señor y tenemos que levantarnos en la fe del Señor como si todo estuviera bien. Bendito sea el nombre del Señor. Él se hace cargo de todo. Gloria a Dios. Por eso el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. Es decir, nos saca de esa podredumbre de la muerte, ¿verdad? ¿Cuántos días tenía Lázaro de haber muerto? Amados hermanos, 4. ¿Qué pasa en 4 días? De que la sangre ya no corre. Si en un ratito, cuando se detiene el corazón, la sangre se empieza a coagular en todo el cuerpo. Imagínense, 4 días. ¿Cómo estaría ya esa sangre? ¿Cómo estarían ya esos músculos, esa carne? Todos los signos, todos los cuerpos vitales, amados hermanos. Pero el Señor, simplemente a su voz, ¡pum!, todos empezaron a funcionar como si nunca hubiera pasado nada. Bendito sea el nombre del Señor. Así es Dios, amados hermanos, con nosotros, cuando nosotros realmente le buscamos, cuando nos damos cuenta, amados hermanos, como dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿qué voy a hacer? Y dice Pablo mismo, lo que tengo que hacer es pedirle a Dios que su Espíritu Santo llene mi corazón, para no ser dueño, para no ser esclavo de esta ley, de los miembros de la carne que me inducen a pecar, que me inducen a hablar lo que no debo de hablar, que me inducen a ir a donde no debo de ir, que me inducen a buscar lo que no debo de buscar. El Espíritu Santo de Dios, amados hermanos, siempre nos va a hablar y siempre nos va a recordar lo que el Señor Jesucristo enseñó. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el versículo 5, capítulo 8 de Romanos, amados hermanos, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. La palabra Espíritu la presenta con E mayúscula porque se refiere al Espíritu Santo. Gloria a Dios.
Los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Si una persona está sujeta a la ley de la carne porque le gustan las cosas de la carne, de la misma manera, dice el Señor, esta persona nunca le va a gustar sujetarse a la ley de Dios. Nunca le va a gustar obedecer. Tal vez le guste mandar, pero nunca va a querer obedecer. Tal vez le guste estar por encima de los demás, pero nunca va a sujetarse a que alguien le diga, haz esto, haz aquello. Porque la ley de la carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede. Por lo tanto, hay que salir de allí. Hay que pedirle al Espíritu de Dios que nos saque de allí. Pero hay que hacerlo conscientemente, con deseo de hacer la voluntad de Dios. Por eso, amados hermanos, Filipenses capítulo 2, en su versículo 12, nos dice y nos pide, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocupaos, amados hermanos, en vuestra salvación con temor y temblor. Porque a la vuelta de la esquina, saliendo de aquí, inmediatamente, amados hermanos, vendrán las tentaciones, vendrán aquellas situaciones que el enemigo quiere poner en nuestra vida para que nosotros actuemos no de acuerdo al Espíritu, sino de acuerdo a la carne. No llegaremos a la esquina cuando tal vez ya el enemigo quiera que vayamos discutiendo. Todavía no llegamos a la casa, ¿verdad? Cuando compramos las cosas para comer y tal vez ya ni comimos juntos porque ya ocurrió algo y ya nos disgustamos y ya nos dijimos de cosas después de haber estado en la casa de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, ocupaos, es decir, estar atentos, porque el enemigo siempre anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amados hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A estos, dice el versículo número 13 de Romanos capítulo 8. Amados hermanos, el versículo 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Usted desea realmente ser reconocido como un hijo de Dios? Reconocido por Dios. Entonces, amados hermanos, busquemos la llenura del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga, amados hermanos.